Hola, buenos días. Juan Pablo Durán, José Concha, Ricardo Andrés. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo Buenos están? días. Hola, buenos días. Daniel Cortés, Felipe Ojeda. ¿Felipe está en su trabajo o está en la casa? Hola, profe, buenos días. La práctica. En la práctica. ¿Dónde estás haciendo la práctica, Felipe? La Nestlé, profe, acá en Yanquihue. En Yanquihue. ¿Y Sí. ustedes no están en cuarentena, nada de eso? Fase 2. Fase 2, ya. Sí. ¿Quién está en alumno USM? ¿Cómo, profe? Es que hay alguien que está en el Yo, alumno. profe, ¿Ah? ya cambié el nombre. ¿Quién es? Rodrigo, Hola, así. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, profe. ¿Mm? Bien, gracias. Joaquín Antonio Castro. Buen día, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Y usted? Bien, gracias, afortunadamente. Aunque yo no salgo para ninguna parte para que me vaya mal todavía. Juan Pablo Durán, que fue el primero en llegar. Martín Álvarez. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Martín. Martín, quiero que tú vas a partir después que hagamos un pequeño resumen con Ian y Ivo de lo que vimos la clase pasada. Tú vas a partir planteando, en este caso, a ser Martín y Benjamín Arias, los dos que quiero que me relaten su experiencia con mantenimiento. Y después ya vamos a entrar, vamos a ir de a dos avanzando en las presentaciones y de ahí van a ir saliendo los temas para la misma clase. José Concha, Juan Pablo Durán, Martín Álvarez, Miguel Pacheco. Buen día, profesor. Hola, Miguel. Nicolás Rodríguez. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Matías Lerdón. Hola, profe, buen día. Hola, Matías. Oh. Pablo Correa. Les pido por favor que se coloquen presente en el chat. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Ricardo Andrés Cisterna. Roberto Lagos. Buenos días, profesor. Hola, Roberto. Hola, hola. Rodrigo Asín, no sé si nos saludamos, Rodrigo. Sí, profe. Sí. Igual, buen día. Buenos días. Sebastián Roja. Hola, profe, buen día. Hola, buenos días, Sebastián. Teófil Malherbe. Hola, profe, buenos días. Hola, Teófil. Vicente Sandoval. Buenos días, profesor. Hola. Ian llegó, ¿no? Ahí está Ian Edison Smith. Acá estoy, profe. Me falta Ivo. Roberto Mena, no lo veo tampoco. Claudio Muñoz, buenos días. Hola, profe, buenos días. Hola. Bien, buenos días. Les pido nuevamente que se coloquen presentes los que están presentes en el chat. Voy a verificar que estemos grabando. Estamos grabando. Bien.
Para el día de hoy vamos a continuar básicamente con las mismas slides que teníamos en la clase anterior, porque si bien vimos varios conceptos, hoy día ya tenemos que reafirmarlos. Recordar el tema relacionado con la tarea, la formación de los grupos, sí quedaron claros en eso, ¿cierto? Yo tengo aún pendiente, aparte de las tareas, los temas de laboratorio, en que tengo que ratificar la disponibilidad del ayudante y tengo que ratificar la disponibilidad del laboratorio de tecnología de manera virtual. O si no, vamos a tener que usar lo que es realidad aumentada, es decir, vamos a tener que ir a buscar material a la web relacionado que nos permitan desarrollar las experiencias de mantenimiento. Sobre todo me interesa a mí que podamos ver todo lo relacionado con vibraciones, ¿sí? Y lo relacionado con algunas experiencias de lo que conversamos en la clase pasada, de algunas herramientas relacionadas con el mantenimiento sintomático, ¿ya? Hoy día quiero empezar, ¿cierto?, con un resumen de la clase anterior, donde, bueno, estaba Ian, pero no estaba Ivo, por lo tanto, quiero que Ian haga un pequeño resumen de lo que él planteó la semana pasada, porque fue básicamente de ahí que sacamos varios conceptos que a mí me interesa reafirmar en el día de hoy, ¿ya? Como son los tipos de mantenimiento, donde de alguna manera, producto de la experiencia de Ian e Ivo, nosotros desarrollamos algunos conceptos relacionados con los tipos de mantenimiento. Así que, y ahí me gustaría que partiera Ian, si se acuerda cuáles son los tipos de mantenimiento y cuál fue su experiencia que tuvo en GNL. Por favor, Ian. Los tipos de mantenimiento era el predictivo, preventivo y correctivo. De eso me acuerdo la semana pasada. Y mencionamos algunos más, o por lo menos uno más que yo. Claro, me acuerdo de un cuarto. Y hay otros más porque, pero no te... Haz tú el esfuerzo cuál es el cuarto, pero yo, por ejemplo, el quinto que uno podría hablar del mantenimiento oportunista. Pero ya son, digamos, conceptos un poco más rebuscados. Lo que me interesa es que hablemos del mantenimiento del tipo correctivo, el preventivo y el predictivo. ¿Se acuerda, Ian, cuál es el cuarto que yo le mencioné la vez pasada? Que también tiene bastante aplicación adentro y está, digamos, es aplicable a los tres anteriores. Es el proactivo. Y el proactivo tiene la característica que yo puedo estar haciendo mantenimiento del tipo correctivo, preventivo y predictivo, y el mantenimiento proactivo lo que hace, ¿cierto?, es que en conjunto con estar viendo el tema de carácter puntual, que yo pudiera estar viendo, por ejemplo, alguna mantención, alguna caja reductora, alguna mantención a algún sistema hidráulico en particular, yo lo que hago es que hago una inspección visual, que también es de carácter sintomática o predictiva, ¿cierto?, para ver qué otros puntos pudieran existir algún tipo de vulnerabilidad. Y cuando yo hago este tipo de mantenciones del tipo proactiva, si la situación es delicada y grave, yo hago la intervención de manera inmediata. Pero si la situación presente a mí me permite postergar ese mantenimiento o planificarlo de mejor forma a través de un mantenimiento del tipo preventivo o predictivo, lo hago de esa forma, ¿ya? Y ese, digamos, es el mantenimiento del tipo proactivo. Me anticipo a la situación que pudiera ocurrir aprovechando, ¿cierto? Que cuando uno dice aprovechando, ¿cierto? También es un mantenimiento de característica oportunista,
en que yo hago un mantenimiento del tipo sintomático y de visualización, ¿ya? Cuando yo tengo el equipo detenido, ¿m? Y estoy haciendo algún tipo de intervención correctiva, preventiva o predictiva. ¿Ok? ¿Alguna, alguna consulta, Yana, o algún otro al respecto? Profe, ese tipo de mantención sería entonces solamente cuando el equipo esté parado. Eh, bueno, muchas veces, ¿cierto? Yo puedo estar haciendo un monitoreo de vibraciones, puedo estar haciendo una termografía cuando yo el equipo lo tengo operando o funcionando, ¿ya? Y aprovecho esa oportunidad para hacer una inspección visual de la condición general del área donde yo estoy ubicado haciendo el trabajo del tipo preventivo o predictivo. Generalmente es del tipo predictivo, en que yo tengo el equipo operando o puedo tener también el equipo detenido. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Vamos, Jan, con su resumen. Yo tengo, ¿Sí? Dime, Martín. entonces el mantenimiento sintomático tiene que ver con la inspección visual. Entre el mantenimiento sintomático, lo señalamos la vez pasada, puede utilizar distintas herramientas que se denominan herramientas NDT, que son tools, no tools, herramientas no destructivas, como por ejemplo, y las mencionamos, ¿cierto? Es una mantención del tipo sintomática o una inspección sintomática cuando yo hago un análisis visual de la condición o algún otro tipo de instrumento. El uso de síntomas, ¿cierto? Como son las vibraciones. Otra herramienta sintomática tiene que ver con el análisis de aceite. No sé si has escuchado hablar tú particularmente, Martín, del análisis de aceite. El análisis de aceite, si yo analizo el contenido de una muestra de aceite que yo saqué de algún motor o algún reductor, esto me permite a mí, ¿cierto?, poder establecer si hay algún componente o algún elemento de máquina en el cual se esté produciendo algún tipo de desprendimiento de partículas que se caracteriza a través de lo que es el análisis de aceite. En los análisis de aceite de motores yo también puedo encontrar, visos o puedo visualizar oxidación o que los filtros, ¿cierto? Los filtros de aire no están funcionando al encontrarme, por ejemplo, contenidos de partículas de sílice, ¿ya? Puedo encontrar, ¿cierto? Algún tipo de desgaste en los ejes de leva o en el cigüeñal, producto que me puedo encontrar, ¿cierto?, con partículas de acero, partículas de acero que tienen algunas características en relación al tamaño que me pueden dar ciertos indicios de que yo tengo alguna falla en el cigüeñal, puedo tener algún desgaste, ¿cierto?, en los ejes de leva. ¿Ya? También a través de lo que es el mantenimiento sintomático, yo lo puedo realizar a través de herramientas como son las termografías o los mapas termográficos, que Ian nos va a contar un poquitito ahí cómo lo hizo ahí en GNL, ¿cierto? También tenemos otras herramientas como son el ultrasonido, que a mí me permite detectar fallas más profundas que otras herramientas NDT, como son las partículas magnéticas o las tintas penetrantes, ¿ya? Hay las corrientes de Edison, y una serie de otras herramientas no destructivas que a mí me permiten hacer análisis de carácter sintomático. Está también todo lo relacionado con lo que son rayos X, que me sirve particularmente para hacer análisis de soldadura y también de correas que tienen en su interior almas o cables de acero. ¿Ya? ¿Se entiende, Martín? Sí. ¿Sí?
Sí, creo que mejor. ¿Dónde te queda la duda? No, yo creo que después buscando en internet o con mi No, misma pero pregunta, sacan ¿dónde, de lo que... dónde te No, queda no, la no, duda? pregunta que sacan de lo que yo vaya a contar y todo. ¿Mm? Voy a ir Por- hablando más que... Mira, el mantenimiento sintomático es un mantenimiento de carácter predictivo. ¿Qué significa que sea predictivo, Martín? Sí, que uno se trata de anticipar a la... Que predice, ¿cierto? Que predice. Y, al y para poder predecir, yo lo que hago es que busco algún potencial de falla a través de estos síntomas, ¿ah? Síntomas relacionados con, que pueden ser visualizados, ¿cierto? Yo puedo ver un eje que está con sus niveles de vibración superior al que estoy acostumbrado o al que es normal. Yo puedo también ver un cambio de color en algún tipo de metal que me puede estar indicando, ¿cierto?, que hay más roce que el corriente, y eso me va a significar a mí que hay algún indicio, ¿cierto?, de alta temperatura. El caso, ¿cierto?, de la termografía, que son mapas referenciales que yo construyo al inicio de la operación, de una operación determinada, particularmente en los hornos, en los circuitos eléctricos, y que después hago mapeos, ¿cierto?, mapeos a través de inspecciones con estos equipos termográficos que a mí me permiten hacer luego comparaciones del color inicial con el color actual, y eso a mí me va a indicar que yo tengo alguna falla potencial producto de que tengo mayores temperaturas en el punto de medición. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Martín? Sí, que no... Ya, Entonces, claro, se desprende de lo que es como el claro, predictivo. entonces el mantenimiento predictivo me permite predecir a través de algunos síntomas, ¿cierto?, que me presenta el equipo, el artefacto, el componente o el sistema, para lo cual nosotros utilizamos ciertas herramientas que están comprobadas, que pueden medir ciertos síntomas, como las que yo les señalaba, el análisis visual, el análisis de aceite, el ultrasonido, las partículas magnéticas, las tintas penetrantes. Y particularmente muy interesante a nosotros nos resulta como mecánico, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el análisis sintomático a través de lo que son vibraciones. ¿Ya? Y nosotros nos centramos mucho en los laboratorios a que ustedes aprendan, ¿cierto?, a hacer este análisis de vibraciones que nos permite a nosotros detectar muchas veces si hay desalineamiento, si hay problemas, ¿cierto?, relacionados con el anclaje de los equipos, si hay problemas relacionados con relacionados con el desgaste o quiebre de alguna rueda dentada, como puede ser un engranaje, a través de lo que es el análisis de vibraciones. ¿Ya? Las frecuencias de vibraciones y cómo se van acoplando los distintos tipos de vibraciones, a nosotros nos permite identificar qué elemento de máquina o qué situación cinemática pudiera estar generando algún tipo de problema. ¿Ya? Ahora, en el mantenimiento predictivo, el mantenimiento sintomático o mantenimiento a condición que se llama, ¿cierto?, lo que hace es medir estos síntomas. ¿Y qué es lo que verifica? Para poder continuar operando, lo que verifica es que yo continúo, hago las mediciones de este elemento potencial y continúo con el sistema funcionando a condición que los parámetros operacionales que a mí me permiten, ¿cierto?, alcanzar los resultados que yo tengo planificados, se estén dando de acuerdo a lo que yo tengo considerado. Si la condición es que los parámetros operacionales no se están cumpliendo, yo necesariamente tengo que planificar rápidamente la detención del equipo. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la ingeniería de mantenimiento, yo una de las cosas que me tengo que preocupar de ir definiendo e ir estableciendo, ¿cierto?, distintas herramientas y distintos elementos y los distintos síntomas que pudieran ser medidos por alguna de estas herramientas que hemos mencionado,
O lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que en el caso particular, y ahora me acordé del nombre, fue Tomás Ederra, que hoy día está trabajando en BHP Billington, donde nosotros pudimos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de generar una relación, un síntoma que tenía que ver con las vibraciones y lo relacionamos con el desgaste de lo que son los elementos de desgaste, es decir, las protecciones del shell, las protecciones de la carcasa de un molino SAC. Y de esa manera, al medir vibraciones, nosotros podíamos identificar el nivel de desgaste que tenían los revestimientos de este molino. ¿Y qué es lo que nos permitía? Esto nos permitía, ¿cierto?, no tener que detener el molino para hacer las mediciones de desgaste. ¿Por qué? Porque simplemente yo les comentaba que una detención del molino, de un molino de esas características, tiene un valor de alrededor de $250.000 la hora. Y cuando yo detengo un molino de esas características, no estoy solamente parado 1 hora, estoy parado 2 o 3 horas y muchas veces más. Porque ahí también aparece, ¿cierto? Cuando estoy haciendo estas mediciones, si no son sintomáticas, aparece el mantenimiento del tipo proactivo o el mantenimiento oportunista, en que yo encuentro, ¿cierto?, que hay una situación que amerita ser analizada a objeto de anticiparme a potenciales fallas. Entonces, las detenciones, cuando yo tengo un molino de estas características, estoy hablando que son a lo menos 3 horas de detención. Y 3 horas de detención a mí me significa, ¿cierto?, del orden de los $700.000 que van a la vena de inmediato por pérdidas de producción. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, Martín? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra duda o no? No, no. Ahora, bueno, le vamos a dar la oportunidad a Ian, no sin antes señalarle, ¿cierto?, que el mantenimiento del tipo predictivo, acuérdese que nosotros hablamos algo sobre la evolución del mantenimiento, y una de las cosas que señalábamos es que el mantenimiento del tipo sintomático aparece por allá por los años 60, ¿ya? Producto de estos steering committee o estos grupos, ¿cierto?, que se formaron entre lo que es la aviación comercial y distintos elementos de fiscalización de la industria aérea en Estados Unidos, dado, ¿cierto?, una serie de fallas que tuvo el avión modelo DC-6 particularmente, que tuvo varias fallas que fueron, digamos, generaron algunos accidentes de carácter catastrófico, ¿ya? Pero una de las grandes cosas que se detectó en esa oportunidad es que el mantenimiento del tipo predictivo sintomático era más barato que el mantenimiento del tipo preventivo. Es por eso que hoy en día, ¿cierto?, en la industria de cuarta generación, la tendencia es a trabajar con lo que es todo el mantenimiento sintomático, y el mantenimiento sintomático particularmente en lo que es en línea. Es decir, yo voy monitoreando en línea a través de estas distintas herramientas el comportamiento de los equipos, lo que me permite, ¿cierto?, estar haciendo mantenimiento a distancia y a cada momento. Ok, vamos, Ian, para que hagamos la pasadita, sí, siempre y cuando Sí. no haya alguno otro que tenga alguna consulta. Parece que no. Vamos Bueno, ya. el Estamos resumen en el era, resumen, ¿ya? sí, bueno, como había dicho el profe, había estado en la práctica el año pasado en GNL Quintero y habíamos visto varios de estos temas de mantenimiento. Habíamos estado específicamente, ellos practicaban el plan RBI para el tema de proceso, o sea, unas inspecciones basadas en riesgo. Eso es lo que mayormente hacían. Y respecto a los métodos que hacían para inspección, yo vi por lo menos, bueno, inspección visual, se hacía harto, las tintas penetrantes, y ya para equipos más complicados aplicar la radiografía o partículas magnéticas. ¿Por qué tú dices que es para equipos más complicados esa aplicación?
porque lo que pasa en la inspección visual te da menos información que lo que podría darte, por ejemplo, una radiografía. ¿Ya? Entonces, claro, Pero eso no necesariamente es para equipos más complicados. no más, o sea, lo que pasa hay una tabla de ponderación también en el ROI, de equipos cruciales para la operación y otros equipos no tan cruciales. ¿Tú podrías explicarle a tus compañeros qué es lo que es el RBI? El RBI era, en el fondo, bueno, cuando yo lo pregunté, me explicaron que es como establecer unas ponderaciones por equipo, en base al riesgo que ellos que suponían en operación. Fue como una tabla de importancia. ¿Ya? Entonces, uno llegaba y, por ejemplo, habían equipos que funcionaban muchas veces en paralelo. Entonces, claro, si fallaban, estaba el equipo en paralelo que funcionaba de forma cuando el otro fallaba. Pero habían otros equipos que no tenían equivalente en paralelo, que eran solamente ese equipo. Entonces, claro, cuando fallaban era crucial porque tenía que detenerse toda la operación. Eso es más que nada la idea del ROI. ¿Todos entendieron más o menos de qué se trata el RBI? Roberto Lago. Sí, profesor. ¿Tú entendiste de qué se trata el RBI? Sí, ¿Qué es lo que es para ti el RBI? que era una forma de medir el riesgo en la operación. O sea, sí, Pero el RBI, fíjate que es una táctica de mantenimiento, ya. una forma de medir el riesgo. Roberto Mena, llegó Roberto, ¿no? No. Benjamín Aria. Sí, profesor. Benjamín, ¿tú podrías complementar lo que dijo tu compañero recién? Bueno, según entendí, el RBI era como una inspección que se basaba en el riesgo de los equipos, que habían equipos que eran más cruciales que otros, porque en una línea de producción cualquiera hay equipos que están en paralelo, o sea, donde la línea de producción puede seguir cualquiera de los dos caminos. Entonces, si ese equipo falla, uno tiene el otro equipo en paralelo que puede reemplazar su producción y aumentar sus niveles para como, equiparar el nivel total. Pero hay otros equipos que son más críticos, donde solamente existe un equipo en la línea. Y si ese equipo falla, se tendría que tener la línea completa. Y eso sería ya más crítico. ¿Y tú crees que ese equipo donde yo tengo, donde existe solamente un solo equipo, ese es el más crítico del sistema? Porque ahí metieron ocho conceptos, que es confiabilidad de proceso. La confiabilidad de proceso tiene que ver con la configuración que yo hago de los sistemas a objeto de aumentar lo que es la confiabilidad operacional. ¿Ya? Pero aquí nos vamos a detener y vamos a llegar hasta acá nomás en el análisis para señalarles lo siguiente. Nosotros tenemos algunos métodos o tácticas para generar planes de mantenimiento, ¿no? O generar los planes de matrices de mantenimiento. Cuando yo genero un plan de mantenimiento, ese plan es una herramienta de mitigación que a mí me permite impedir el riesgo de falla de un equipo. Entonces, ese es el concepto que hay que entender. Yo impido, ¿cierto?, o mitigo los riesgos de falla de un equipo. Dentro de estos métodos o tácticas de mantenimiento existen, y particularmente el RBI y el RBM, son métodos o tácticas que se utilizan particularmente en la industria petrolera, ¿ya? O en la industria, en este caso, ¿cierto?, del gas natural, ¿ya? Y son
métodos o tácticas que se aplican cuando una falla puede producir un riesgo de características catastróficas, ¿ya? Entonces, normalmente, dentro de todas las empresas, ¿ya? Y en el mantenimiento particularmente, cuando yo hago la elección, ¿m? O cuando yo quiero diseñar un plan de mantenimiento, ese plan de mantenimiento yo lo diseño alineado con lo que es la estrategia empresarial. Es decir, ese plan de mantenimiento no es un plan de mantenimiento que lo haga mantención a, digamos, a su arbitrio para cumplir un objetivo particular del mantenimiento. No, eso no es así en ningún caso, ¿cierto? Mantenimiento lo que hace es que toma las prioridades, o diseña también en conjunto con toda la organización cuáles son las prioridades de las empresas. Y las prioridades de las empresas, ¿cierto? En primer lugar, están asociadas, y en primer lugar porque es el objetivo primario, que no necesariamente es el más crítico o es el más importante, porque el objetivo principal de cualquier empresa es desarrollar productos, procesos y servicios que puedan satisfacer necesidades de las personas o necesidades del mercado, ¿ya? Pero esos productos y servicios tienen que también cumplir otros objetivos de carácter secundario, ¿ya? Como son la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿cierto?, del proyecto o del proceso o del producto que yo estoy desarrollando, ¿ya? Tiene que cumplir aspectos relacionados con que no puede agredir algún factor del HSEC, ¿no? Y también tiene que cumplir conceptos relacionados con lo que es la competitividad de la empresa. Entonces, yo teniendo en cuenta todos esos elementos y viendo, ¿cierto?, el contexto operacional que se trate la empresa, yo elijo algún tipo de táctica o método, ¿cierto?, para desarrollar los planes de mantenimiento. Y como les decía, esos planes de mantenimiento tienen que estar de acuerdo con la estrategia de la empresa, ¿ya? Es decir, las prioridades de la empresa pasan a ser parte de las prioridades que tiene el mantenimiento, ¿ya? El mantenimiento por sí solo no tiene una estrategia, sino que se acerca a lo que es la estrategia de la empresa, ¿ya? Entonces, dentro de las herramientas existentes y por el contexto operacional que es GNL, ¿qué contexto operacional tiene, Ian? Bueno, como usted dijo, el tema de la industria oil and gas o industria Es petrolera. parte de la industria petrolera, por lo tanto, algún tipo de falla puede generarnos, ¿cierto?, consecuencias catastróficas que pueden estar asociadas, ¿cierto?, y es parte del análisis que uno hace, en que me afecte el medio ambiente, me puede afectar la salud y la seguridad de las personas, me puede afectar las comunidades. Es así, ¿cierto?, que GNL está también dentro de esta área de sacrificio de Quintero Puchuncaví, donde muchas veces GNL también es responsable de una parte de la contaminación que se genera en esta área. Por lo tanto, hay evidencia, ¿cierto?, de que GNL es una empresa en cuyo contexto se puede agredir algunos de los factores del HSEC. Siendo eso, ¿cierto?, es una empresa donde una falla puede generar consecuencias de carácter catastrófico. Pero cuando yo tengo una falla, ¿cierto?, que puede agredir al HSEC, esa falla también puede ser un factor importante del punto de vista de lo que es la rentabilidad de la empresa. Puede ser importante también desde el punto de vista de lo que es la competitividad de la empresa. Y también, ¿cierto?, si está afectando al medio ambiente o puede afectar algún tipo de los recursos existentes en este contexto operacional,
puede ocurrir, ¿cierto?, que esta empresa se transforme en una empresa que no sea sustentable o una empresa que no sea sostenible. Por lo tanto, yo necesariamente tengo que pensar en una herramienta, en un método de mantenimiento que realmente sea capaz de dar respuesta al contexto operacional de este tipo de empresas. Entonces, una de las cosas que uno concluye, ¿cierto?, es que en GNL una falla en alguno de los sistemas que son parte del proceso, una falla en este tipo en este tipo de industria puede generar y puede tener consecuencias de carácter catastrófico. Por lo tanto, evidentemente, ¿cierto? Y esto nace de la industria nacional de la International Petroleum Association, donde aparecen las normas IPA de la industria del petróleo internacional, ¿ya? Que una de las cosas que señala, ¿cierto?, y desarrolla todo lo que es el mantenimiento basado en riesgo, el RBM, y también todo lo relacionado con la inspección basada en riesgo, que es el RBI que señala Ian. ¿Es así, Ian, o no? Sí, así es. Entonces, la aplicación de este tipo de tácticas de mantenimiento, a ver, paralelamente, ¿cierto? El otro tipo de tácticas que yo me puedo encontrar, o método de mantención, y que eso los vamos a ver, creo que en la próxima unidad temática vamos a ver esta parte de las distintas tácticas o métodos de mantenimiento. Existen algunas otras tácticas que precisamente fue la que nació con esta reunión, con esto que hemos hablado de la evolución del mantenimiento en los años 60, donde producto de este steering committee relacionado con la industria de la aviación, aparece en el steering committee número 3 más o menos, que fue un tercer comité que se formó ya en las etapas finales, porque un steering committee 1, un steering committee 2, eso en la web ustedes pueden encontrar bastante material relacionado con estos steering committee que se formaron en alguna oportunidad, ¿eh? Pero ya en el steering committee número 3 aparece otro método y otra táctica de mantenimiento a aplicar en lo que es la aviación, que es el mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar del RCM? ¿Benjamín Aria? No, profesor, no he escuchado. El RCM es al igual, bueno, el RBM y el RBI, el RBI es mantenimiento basado en riesgo y es un método que tiene una serie de procesos y herramientas y una serie de características que se aplican. El RBI es muy similar al RBM en cuanto al método de aplicación, pero más que intervenir el equipo, son inspecciones basadas en riesgo que también tiene su metodología. Y también existe una tercera, y hay algunas otras más, pero otra tercera muy conocida, que es el mantenimiento productivo total, el TPM. Martín, ¿ha escuchado hablar del TPM usted o no? ¿Martín? No. ¿No? El TPM es el mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total, posterior a la posguerra, cuando se forma inclusive... No, sí, pero no lo he visto cómo así aplicado, pero sí ¿ya? yo la Claro, defino. posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Parte del Plan Marshall consideró, ¿cierto?, en ir a apoyar, ¿cierto?, a los países perdedores, ¿ya? Y ahí es donde aparece, ¿cierto?, Denning y aparece una serie de otros próceres que se posicionaron en Japón y empezaron a desarrollar y aplicar algunos métodos, ¿cierto?, relacionados con el tema de calidad particularmente dentro de lo que es la industria japonesa. Y es así, ¿cierto?, en que la industria, digamos, las industrias automotrices y particularmente en la Toyota, nace
lo que es el Lean Production. El Lean Production son métodos de producción esbelta, y dentro de este método de producción esbelta, una de las herramientas que se desarrolló fue el TPM, el mantenimiento productivo total, ¿ya? Y dentro de el mantenimiento productivo total se basa, ¿cierto?, particularmente en 8 elementos que uno debiera aplicar a objeto de poder desarrollar los planes de mantenimiento. En el caso del RCM, es muy parecido, el mantenimiento centrado en confiabilidad, es muy parecida la aplicación a lo que es el RBM, donde la diferencia se marca, ¿cierto?, fundamentalmente en que el RBM utiliza para cuantificar el riesgo probabilidades que son de carácter estocástica, es decir, probabilidades que son cuantificadas en laboratorio o probabilidades que se sacan producto del análisis matemático de lo que es la confiabilidad, ¿ya? Por lo tanto, el RBM es mucho más caro que el RCM, porque el RCM para el cálculo para el cálculo de riesgo o para el cálculo de la probabilidad de falla particularmente, usa herramientas del tipo cuali-cuantitativo, es decir, no utiliza herramientas matemáticas, ni tampoco usa probabilidades que sean de probabilidades de falla que sean producto de análisis estadístico experimental, ¿ya? Entonces, el RBM es bastante más caro y tiene bastante mayores condicionantes para poder ser aplicado. En el caso del RBM, y que hoy día no es extraño, ¿cierto?, una de las características que debe cumplir, ¿cierto?, el RBM, es que yo debo tener algún método, ¿cierto?, y algún software que me permita a mí tener antecedentes relacionados con cómo se van dando las distintas formas de fallar y estadísticas relacionadas con las fallas de los equipos. O el RBM. ¿Sí? El RBM, al ser cual y cuantitativo, No, no es el RCM es cuantitativo. Bueno, ¿ya? el RCM, disculpe, no es menos como... ¿cómo se llama? Como menos certero que lo otro, como lo otro se... Exactamente. El RBM es más certero. ¿Por qué? Porque utiliza métodos estocásticos, probabilidades que es cierto que provienen de el análisis matemático, de fórmulas matemáticas de probabilidades. En cambio, el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, lo que utiliza, ¿cierto? Y por eso que en el RCM particularmente se basa en el trabajo de grupos de mantenimiento, donde están muy presentes los conceptos de gestión participativa. Y las probabilidades de falla, básicamente son cualitativas, es decir, las personas con su experiencia van señalando e indicando cuándo se ha producido. Dice, oye, mira, si hablamos, por ejemplo, de un camión de extracción en la minería, lo que te señala es que este camión de extracción falla por algún problema relacionado con el motor unas 3 veces al mes. ¿Te fijas? Falla, pero eso es todo producto de la experiencia y del conocimiento que tienen ya sean los operadores, los mantenedores o experiencias que han tenido algunos de los constituyentes de estos grupos RCM que se forman. ¿Ya? Profe, ¿y el RCM es más caro que el RBM? No, el RCM es más barato. Pues es más fácil de aplicar que el RBM. El RBM requiere cierto de análisis estadístico experimental, es decir, hacer análisis, si tú quieres tener las probabilidades de falla real de algún tipo de elemento o componente, o haces ensayos de laboratorio que son realmente muy costosos. Por ejemplo, si tú quieres analizar la falla de un motor, tú tienes que colocar en laboratorio
una cantidad a lo menos de 100 motores, ¿ya? Y tú vas cuantificando oye, cada cuánto tiempo se van produciendo la falla, la caída de estos motores, y tú puedes ahí calcular la probabilidad de falla. Y puedes calcular el tiempo medio entre fallas, y puedes sacar una serie de indicadores relacionados con confiabilidad, ¿ya? Y eso te permite, ¿cierto?, hacer el cálculo de criticidad del componente o del equipo. Para hacer ese cálculo de criticidad, yo lo que utilizo es la probabilidad por la consecuencia de la falla. Y eso me da el cuán crítico puede ser un componente o un equipo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? El valor esperado de la falla, el valor esperado de la pérdida es la probabilidad por la consecuencia tanto en el RBM como en el RCM. Pero en el caso del RBM yo uso métodos estocásticos, o sea, métodos matemáticos o métodos experimentales estadísticos, ¿ya? En el caso del RCM yo utilizo, ¿cierto?, más que probabilidades, utilizo frecuencia, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, el RBM, que es el que se utiliza en GNL y el que nos está contando Ian, lo que requiere, ¿cierto?, es que yo haga un cálculo y tenga las probabilidades matemáticas de falla de cada uno de los equipos o de cada uno de los componentes, ¿ya? Si yo estuviera aplicando RCM, yo puedo tener, en vez de la probabilidad matemática, yo puedo tener la frecuencia de falla. ¿Por qué esa diferencia? Porque estamos hablando, ¿cierto?, que en el caso de GNL, que es una empresa de características petroleras, las consecuencias de una falla pueden ser de carácter catastrófico. Por eso que yo recomiendo y se recomienda utilizar más el RBM que el RCM. ¿Ok? ¿Hay alguien que no haya entendido, Daniel? A mí todo claro, por lo menos, profe. Roberto Lago. Sí, más claro, profesor. ¿Sí? Sí. Martín. Sí. Matías, ¿sí? Matías Lerdón. Sí, profe, súper claro. ¿Sí? Ian. Yo tengo una consulta. Dígame. Respecto al RBM, esta necesidad de emplear herramientas matemáticas y ensayo en lugar de experiencia histórica para determinar las fallas de los equipos. Más que experiencia histórica, es la experiencia de los operadores y mantenedores, ¿eh? Cuando yo hago RCM, yo formo un equipo RCM. En cambio, en el caso del RBM, basta que los ingenieros de mantenimiento desarrollen estos cálculos de probabilidades. Ahí hay una pega neta de los ingenieros de mantenimiento o del grupo de ingeniería de mantención. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ok, sí. Continuamos, Ian. Sí, complementar. Claro, justamente como usted decía, el cálculo en el RBI era con las probabilidades determinadas de forma matemática. En el caso de allá no se hacía directamente en la empresa, sino me acuerdo que mandaban la información a una empresa en Venezuela y ellos le mandaban informes como detallados de ejemplo lo que decía. Mandaban una lista de equipos y los ponían en rojo, en verde o había un color intermedio, creo amarillo. Eso está relacionado con la criticidad. Claro. Nosotros dentro del curso vamos a hablar mucho, y inclusive tenemos una unidad temática donde vamos a hablar sobre algunas herramientas relacionadas con el riesgo, el peligro, ¿cierto? Y cómo yo de alguna manera puedo gestionar el riesgo, ¿ya? Ahora, en general, y esto para que ustedes se vayan acostumbrando, y lo vamos a ver también, está dentro de una de las slides que está en esta unidad temática, ¿cierto? El tema
particularmente de lo que es el análisis de riesgo o la administración del riesgo. Para que yo pueda administrar el riesgo, lo primero que tengo que identificar, ¿cierto?, son los riesgos operacionales. ¿Mm? ¿Qué herramientas tengo yo para hacer un análisis de riesgo operacional? Esto es parte ya de los contenidos que tiene que tener el ramo. ¿Qué herramientas conocen ustedes, cierto, para hacer un análisis del contexto operacional de GNL, por ejemplo? ¿Ian? Sí. ¿Cuál es el contexto operacional de GNL? La industria oil and gas, o ¿Ah? petrolera. La industria petrolera. Acuérdese que para hacer el análisis del contexto operacional, está bien que es una industria del petróleo, ¿cierto? Si uno analiza, ¿cierto?, el tipo de industria, es industria del petróleo. Por lo tanto, uno empieza cuando... ¿Y qué características tienen las industrias del petróleo? Bueno, como usted ya ha dicho, el tema de los riesgos que supone una falla, los altos riesgos. Los altos riesgos supone una falla. Una recomendación para que... yo les voy a empezar ahora en estos momentos a enseñar una metodología que es de gestión de riesgos. ¿Ya? Esta metodología tiene pasos, y fundamentalmente estos mismos pasos son los que, o sea, a grandes rasgos, estos mismos pasos son los que utiliza tanto lo que es el RBM como también lo que es el RCM. Y lo mismo también aplica en alguno de los pilares, que el TPM tiene 8 pilares, el TPM también utiliza esta jerarquización o esta forma de abordar los riesgos, ¿ya? En la vida, en las actividades industriales, en los distintos procesos, ¿ya?, y en las distintas actividades que desarrollamos los seres humanos, existe un riesgo. Y el riesgo, por ejemplo, ustedes tienen riesgo en los distintos contextos donde ustedes se desenvuelven o se mueven. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo que tienen o cuáles son los riesgos, si ustedes pueden identificar cuáles son los riesgos que tiene, ¿cierto?, el objetivo de que ustedes alcancen a ser ingenieros civiles mecánicos o ingenieros mecánicos? ¿Cuál es el riesgo existente? ¿Cuáles son los distintos tipos de riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que tiene, cierto, el hecho de estar viviendo en una situación de pandemia? Cuando ustedes van a clase presencial o fueron a clase presencial, ¿cuáles son los riesgos que hay para alcanzar el objetivo de que ustedes lleguen a clase? ¿Cuáles son los riesgos para poder yo alcanzar algún tipo o desarrollar algún tipo de proceso, algún tipo de producto o algún tipo de servicio? Se fijan que el riesgo tiene que ver con la probabilidad que yo pueda lograr o no lograr algo. Por lo tanto, toda nuestra vida, todo nuestro quehacer está asociado a riesgo, porque nosotros en los diferentes contextos tenemos ciertos objetivos. Tenemos objetivos en la casa, tenemos objetivos en la universidad, tenemos objetivos en la calle, tenemos un objetivo cuando queremos desarrollar cualquier producto, cuando nosotros queremos desarrollar cualquier proceso, cuando queremos desarrollar cualquier servicio. Y nosotros los ingenieros particularmente estamos para diseñar procesos y productos que satisfagan las necesidades de las personas, ¿ya? Y cuando hablamos de necesidades, ¿se acuerdan de una premisa que yo les señalé en una de las clases? Que existen, ¿cierto?, necesidades que son múltiples y esas necesidades también son jerarquizables, ¿no? Por lo tanto, como las necesidades son múltiples y yo estoy desarrollando distintos tipos de productos, procesos o servicios para satisfacer esas necesidades, que es el rol del ingeniero y es el rol de la ingeniería, y es uno de los roles que tiene la ingeniería de mantenimiento, ¿ya? Yo estoy expuesto
en cada uno de estos contextos a riesgo. Por lo tanto, cuando yo quiero gestionar el riesgo, lo primero que tengo que identificar es el contexto operacional. Y aquí estamos hablando de un contexto operacional industrial. Bueno, no se recomienda. Yo les recomiendo que cuando ustedes quieren hacer un análisis contextual, operacional, siempre consideren, por ejemplo, en primer lugar, la mano de obra, ¿cierto? Consideren también las maquinarias. Consideren también aspectos relacionados con medio ambiente. Consideren también aspectos relacionados con las mediciones. Consideren también aspectos relacionados con el método. El método es importante. Y consideren también aspectos relacionados con los materiales que están usando. ¿Por qué? Porque en un proceso, ¿cierto? Ustedes tienen riesgos asociados a lo que es la mano de obra. Teófil, ¿tú podrías señalarme algunos riesgos asociados con la mano de obra, ojalá relacionados con esta industria GNL? No sé. El hecho de que una persona no sepa, sobre todo, o sea, no sepa operar o no sepa mantener en una planta como GNL, ¿es importante o no es importante? Es súper importante, Súper pero importante. normalmente si se toma la persona es que sabe operar sobre este sitio. Ya, pero, o sea, ¿cuál es el nivel de conocimiento que yo necesito en una empresa de estas características? Depende de dónde vaya a operar y el Bueno, pero estatuto que vaya a tener. por eso que nosotros estamos definiendo, ¿cierto?, el contexto operacional. Estamos hablando que estamos operando, manteniendo en una planta, una planta generadora de gas natural. Y el gas natural vimos que es un derivado del petróleo, por lo tanto es una industria del petróleo. Que el operar maquinarias relacionadas con esto o mantener maquinarias relacionadas con esto, ¿cómo será el nivel de conocimiento que requiere estas personas? Teófil. Como operadores. Operadores, No, mantenedores, ingenieros, ¿cómo serán las personas que se requieren para poder operar, mantener y gestionar este tipo de plantas? ¿Usted no sé, elegiría a cualquiera, no? Va pasando por la calle, agarra un viejito y lo lleva a operar. No, que tiene experiencia en el dominio. O sea, tiene que tener no solamente experiencia, tiene que tener conocimientos. ¿Solamente conocimiento? Tiene que tener también habilidades, ¿ya? Si la persona no tiene las habilidades, difícilmente va a poder trabajar en una empresa como esta. ¿Solamente conocimientos y habilidades? También estas personas requieren, Teófil, el querer, o sea, requieren ser personas que tengan la motivación, el desear trabajar en una planta como esta. Por lo tanto, esas características se hablan de competencias. Y quien no tenga las competencias para operar en una planta de estas características, evidentemente son un riesgo. Parte del trabajo de la tarea que ustedes tienen que hacer está relacionado también con este análisis de riesgo, con este análisis de criticidad que yo vaya haciendo y el que ustedes seleccionen algún método de esto. Entonces, yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto?, de riesgos asociados a lo que es la mano de obra, es decir, a las personas que van a trabajar en los distintos procesos, tanto como operadores, mantenedores, o la gente de gestión, ya sea la gente de abastecimiento, la gente relacionada con la planificación. ¿Se entiende eso, Teófil? ¿Hay alguien que tenga alguna duda al respecto?
¿Mm? ¿Qué otro elemento, cierto, para analizar el contexto operacional les señalé que analizaran? Les hablé de mano de obra. Mano de obra tiene una M antes, ¿cierto? La maquinarias, equipos, tecnología. La maquinaria también tiene otra M. Después, ¿cuáles son las características que debieran tener estas maquinarias, Teófilo? ¿Qué características? ¿Sí? Que deben cumplir Alta confiabilidad, sí. Desde el punto de vista de los equipos que participan en este proceso. Es decir, si yo estoy en un medio ambiente, si asociamos, ¿cierto? Estoy en el GNL, ¿tú sabes dónde está GNL, Teófilo? ¿Dónde está? Es decir, ¿Dónde está ubicada? no. Quintero Puchuncaví. ¿Tú ubicas esa zona? No. Es una, Ian, ¿se las puedes describir, por favor? Sí, está pasado Concón, o sea, saliendo de Viña, pasando por el mall, pasando Concón, ya queda igual bastante lejos pensándolo, queda orilla de playa en un cordón industrial, donde está, por ejemplo, Codelco, está también cerca los estanques de NAP, pero más que nada una zona netamente industrial. Hay unas casas sí, pero por el tema de todas las empresas ahí es conocido como una zona industrial. ¿Qué características tiene esa zona industrial al estar a orilla de mar? Bueno, es que, bueno, esta orilla de mar no por placer, sino por el tema de GNL, es que recibe barcos con gas. ¿Ya? Ahora, las Pues, características de estar en orilla de mar es que hay que tener precaución respecto a cómo uno se desarrolla con el mar. Me acuerdo de cuando yo estuve en la práctica, no en mi empresa, pero en otras del sector, hubieron varamientos de carbono ¿ya? y llegó la tele y fue un problema grande. Eh, Entonces, ¿Mm? aquí Teófilo, ¿de qué nacionalidad eres tú? Francés. Francés. La costa azul, ¿ya? Sí. ¿La salinidad de esos sectores afectará o no afectará a las maquinarias? No afectar. ¿Mm? Sí. Hay que Afecta, protegerlas y hay que protegerla. cumplir ¿Y normas. cómo, Sí. cómo un ingeniero mecánico se protege de la salinidad? ¿El ingeniero o las máquinas? Bueno, pero el ingeniero es el que diseña las máquinas y tiene que tener máquinas, ¿cierto?, cuyo tiempo promedio entre fallas sea el adecuado para que pueda funcionar y se pueda cumplir con la promesa la promesa que yo le hago a los dueños. O sea, porque si yo dejo, ¿cierto?, y esa maquinaria se me oxida o tiene algún problema de electroerosión producto de la sal, yo me voy a encontrar de que esa maquinaria prontamente va a dejar de cumplir y no va a poder operar los tiempos que yo requiero que opere. ¿O no? Sí, claro. Se debe construir una planta inoxidable. Por ejemplo, ¿cierto? O sea, yo tengo que buscar las características, ¿cierto?, medioambientales, ¿ya? Identificar esas características medioambientales para que yo pueda diseñar un equipo adecuado a eso. O sea, en estas condiciones, ¿cierto? Muchas veces las maquinarias y equipos tienen el problema también de que si yo estoy en este sector, ¿cierto?, próximo al mar, ¿cómo es la humedad? Fuerte. Fuerte, ¿cierto? Entonces yo me encuentro también de que voy a tener, ¿cierto? Voy a tener, por ejemplo, si yo tengo computadores o tengo PLC, programadores lógicos controlables, ¿cierto? En las proximidades del mar,
yo tengo que tener cuidados especiales en cuanto a sus circuitos. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ¿existen riesgos o no existen riesgos de las maquinarias en ese ambiente que estamos trabajando? Existen muchos riesgos. Existen muchos riesgos. Entonces, ¿se fijan? Yo tengo que ir identificando los riesgos asociados a las personas, identificando los riesgos asociados a las maquinarias. ¿Mm? ¿Existen riesgos o no existen riesgos producto del proceso que yo desarrollo ahí, ¿cierto? Que traigo gas natural líquido, ¿cierto? O sea, traigo gas, traigo un producto gas, lo traigo en forma líquida o lo transformo. ¿Cómo viene? Viene líquido, ¿cierto? En los barcos y después yo lo tengo que transformar a gaseoso. ¿Mm? Y ese es un producto, ¿cierto? Donde se genera, ¿cierto? Una reacción también físico-química que puede afectar o no puede afectar las maquinarias. ¿Aló? ¿Teófilo? Sí, puede afectar a los... Te voy a explotar a ti, Teófilo, ahora. Vale. ¿Mm? Pero aquí, oye, yo les pido a los demás también que participen y opinen. O usted pídale ayuda a los compañeros, Teófilo, para que trabajemos todos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, para que continuemos avanzando, si ustedes se fijan, hay riesgos de mano de obra, hay riesgos en las maquinarias, ¿sí o no, Teófilo? Sí. Recién lo mencionó Ian, ¿hay riesgos medioambientales? Sí, claro. Yo puedo con Porque... Sí, por favor. Porque manipulamos como productos que pueden dañar el medio ambiente, así que hay que cuidar con el equipamiento para no tener, ¿cómo se dice? Pérdidas. Que no seamos agresores del medio ambiente, ¿cierto? Eso. ¿Ya? No seamos agresores del medio ambiente, porque ahí tenemos, ¿cierto? Lo que decía Ian, tenemos varamiento a veces de carbón, tenemos, o que podamos, en el caso del ENAP, que estaba próximo también, derrames de petróleo. También tenemos problemas, ¿cierto? Si estamos hablando de un producto de carácter líquido o gaseoso, emanaciones de gases, y que sí los tuvimos en GNL más de una vez, ¿ya? Y podemos tener también distintos productos que afecten, ¿cierto?, las condiciones de la tierra, la fauna y la flora del sector. Entonces, ¿tenemos riesgos medioambientales? Sí tenemos riesgos, o sea, podemos afectar el medio ambiente. Y como ustedes pueden ver también, el medio ambiente, producto de su salinidad, producto de su humedad, producto de que está la presencia de gases, ¿cierto? También puede afectar a las maquinarias y equipos y pueden afectar a los procesos que se están desarrollando, ¿ya? O sea, las cosas van de ida y vuelta, porque las mismas personas, ¿cierto?, que pueden generar daño o pueden generar riesgo a los procesos, las personas también tienen riesgos relacionados con la maquinaria, que son maquinarias de alta energía, tienen riesgos relacionados también con el medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Teófilo. Sí, sí. Entonces tenemos mano de obra, maquinaria, medio ambiente. ¿Se acuerda cuál es el cuarto factor que yo le dije que uno también debiera analizar los riesgos? No. Mediciones. Sí. ¿Cómo las mediciones, ¿cierto? Las mediciones pueden ser afectadas producto del medio ambiente. Por lo tanto, yo tengo problemas también de mediciones relacionadas con el medio ambiente, con el tipo de materiales o instrumentos de medición. Y también tengo problemas de medición que pueden estar asociadas a las personas. Si las personas no saben medir, las personas no saben calibrar, voy a tener problemas con mis mediciones. Y esos son riesgos también para el proceso industrial de GNL. ¿O no, Ian? Así es. ¿Ah? ¿Son riesgos o no son riesgos? Son riesgos. Son riesgos, ¿cierto? Se fijan que vamos identificando una cantidad de riesgos relacionados con este contexto operacional
que son importantes, ¿m? Y que nosotros tenemos que ser capaces de identificar para ver cómo puede fallarnos el proceso o cómo pueden fallarnos los equipos. ¿Estamos de acuerdo, no? Roberto Lago. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el análisis? ¿Qué es lo que ve en este análisis que coincide mucho? Porque hablamos de mano de obra, maquinaria, hablamos de medio ambiente, hablamos de mediciones. Roberto, ¿qué coincide ahí? ¿Qué le empieza a usted a hacer sentido cuando hacemos este análisis del contexto operacional? Mano de obra, maquinaria, medio ambiente, mediciones. ¿Hay alguna letrita que le suene algo? Ah, la M. La M como que se empieza a repetir, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerda entonces cuál es la quinta M? ¿Método? Método. ¿Son importantes? ¿Los riesgos tienen algún tipo de método? O sea, ¿los riesgos están asociados también a los métodos de trabajo? Sí. Como por ejemplo. Sí, porque si uno, dependiendo del método, un método puede ser más riesgoso que el otro. Fíjense que aquí estamos hablando de métodos o tácticas, por ejemplo. Y particularmente aquí estamos hablando del RBI, ¿cierto? Del RCM. Y yo les dije, ¿hay algún riesgo en que yo aplique el RBM, el RBI o el RCM o aplique TPM? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Como dijo que uno era más certero que el otro, parece que la RBM con el RCM. Lo que dijimos, ¿cierto? Que en aquellas industrias o en aquellos procesos donde una falla me pueda significar consecuencias de carácter catastrófico, como el caso de GNL, porque vemos que GNL me puede afectar a la mano de obra, a la maquinaria, me puede afectar desde el punto de vista medioambiental, lo que me puede traer como consecuencia la pérdida de la licencia para operar. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué método usted recomendaría o producto de su inexperiencia usted me va a decir yo voy a aplicar TPM aquí? ¿Tiene que ver los riesgos, ¿cierto?, con los métodos? ¿Roberto? Sí. ¿Ah? Sí, Pareciera sí, que sí, ¿cierto? Sí. Pareciera que sí. ¿Ya? Y finalmente, ya me pasé en un minuto, los materiales tienen algún tema relacionado con el riesgo. Si yo elijo los materiales de las maquinarias o equipos que no sean los adecuados al contexto operacional, ¿voy a tener riesgos? Sí, también hay el caso de la materia prima, con los materiales. ¿Cierto? Los materiales, ¿cierto?, pueden ser afectados por el contexto operacional o los materiales pueden afectar el contexto operacional. Es decir, los materiales pueden ser agredidos por el medio ambiente o los materiales pueden agredir al medio ambiente. Por lo tanto, y usted se fijó, método, materiales. ¿Cuáles son las características de estos 6 elementos que nosotros consideramos para el análisis? Las 6 M. Las 6 M son parte de lo que es el Ichikawa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis o vamos a identificar los riesgos, yo les recomiendo utilicen de manera mnemotécnica las 6M, que es muy parecido, ¿cierto? Y ese método lo tienen que haber aprendido en calidad, donde aplicaron el Ichikawa. Por lo tanto, en esta metodología que les estaba enseñando de poder administrar el riesgo, lo primero que yo tengo que hacer es identificar los riesgos. Y para la identificación de los riesgos, usen las 6M. ¿Ok? Ian, para que cerremos. Sí, profe. ¿Está de acuerdo en utilizar las 6M como el primer elemento para identificar los riesgos? Sí, de Ok. acuerdo. Ya, entonces eso es lo primero. Nosotros estamos aprendiendo a gestionar riesgos, a gestionar riesgos a objeto, ¿cierto?,
de que nosotros podamos hacer un inventario crítico de riesgos. Y ese inventario crítico de riesgos, lo primero para gestionar el riesgo, yo tengo que identificar los riesgos, y para identificar los riesgos, esta es una recomendación. Si quieren la toman, si no quieren no la toman. Utilicen las 6M. ¿Ok? Vamos a continuar ya, estamos en la hora 9:29. Gracias por la paciencia y nos estamos viendo el próximo viernes, donde vamos a seguir estos mismos temas. ¿Ah? Y no sé si llegó o no llegó Ivo, pero vamos a seguir también. Va a tener que participar Ian de nuevo en la próxima clase. ¿Mm? Y van a entrar también aquí Martín y Benjamín a explicar su experiencia. Pero a mí me interesa que vayan participando todos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao. Ah, profe, esta Chao. grabación la va a dejar en aula después. Si grabé, la voy a subir, Martín. ¿Mm? Ah, ya. ¿Ya? Y- Espero haber estado grabando.